El 10 de febrero, la Asociación de Sordociegos de España, ASOCIDE, celebra su 25 aniversario. Las personas sordociegas celebran 25 años de trabajo y lucha dirigidos a una mayor inclusión en la sociedad. ASOCIDE, la Asociación de Sordociegos de España, es una entidad sin ánimo de lucro que comenzó su actuación en el año 1993. Los fines de la asociación son buscar, crear y fomentar actuaciones que permitan cubrir las necesidades específicas de las personas sordociegas en todos los ámbitos para mejorar su calidad de vida, procurando su desarrollo humano, intelectual y social. La asociación está dirigida y gestionada por las propias personas sordociegas. Plena inclusión reclama el reconocimiento efectivo de la accesibilidad cognitiva en la legislación. La accesibilidad cognitiva es crucial para la vida de millones de personas en nuestro país, ya que es la única forma de garantizar un acceso igualitario de aquellas que tienen dificultades de comprensión a los entornos, productos y servicios, para que puedan ser ciudadanos de pleno derecho. Para plena inclusión, la accesibilidad cognitiva es un derecho de todas las personas, que les permite acceder a la información y a múltiples entornos, productos y servicios. Se trata, por tanto, de una herramienta fundamental para garantizar la plena ciudadanía de las personas con diversidad funcional, intelectual o del desarrollo, y otros colectivos que pueden tener dificultades de comprensión, como las personas mayores, los inmigrantes sin conocimiento de nuestra lengua, etc. Vale. Jornada en Madrid, apoyo activo, aprender desde la práctica. El próximo 8 de marzo, a París, entidad miembro de Plena Inclusión Madrid organiza la jornada Apoyo Activo, aprender desde la práctica, en colaboración con Plena Inclusión, con la Federación Madrileña y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El objetivo es dar a conocer la importancia que tiene el liderazgo práctico para conseguir que el apoyo activo se realice de forma eficaz en la entidad. Cómo aprendemos nuestro liderazgo, cómo lo ejercemos, qué valores transmitimos, y reflexionar sobre los roles profesionales, tanto de los responsables como de las personas de apoyo. En este acto participarán Berta González, coordinadora técnica de Plena Inclusión, y Javier Tamarit, responsable de Transformación y Plena Inclusión. Presentará a Christine Rose, directora y consultora de Active Support Solutions. Reivindican que los discapacitados tengan visibilidad como azafatos en grandes eventos. El gerente de Down España, Agustín Mantilla, reclamó este viernes que las personas con diversidad funcional tengan un papel destacado en los grandes eventos para normalizar su inclusión social. Es una propuesta tras la reciente polémica por la decisión de la Fórmula 1 de prescindir de las azafatas de las carreras para no proyectar una imagen sexista. Desde Down España queremos reivindicar la posibilidad de que las personas con síndrome de Down y diversidad funcional intelectual ocupen un lugar destacado como azafatos o azafatas
en los grandes eventos deportivos, dijo a Servimedia. Fundación 11 inserta empleo y AFAMER fomentará la inclusión de mujeres con discapacidad en el medio rural. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, Alberto Durán, la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, María del Carmen Quintanilla, han firmado esta mañana un convenio para fomentar el empleo de las mujeres con diversidad funcional en el medio rural. Las entidades firmantes se comprometen a realizar una labor de coordinación y apoyo mutuo en todas las acciones que favorezcan la inclusión laboral directa e indirecta de las mujeres y familiares con diversidad funcional del ámbito rural, estudiando el establecimiento de líneas de actuación conjunta. Un árbol, un bosque, la iniciativa que aúna inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y cuida del medio ambiente. Navalperal del Pinar ha sido la primera localidad abulense en unirse a esta iniciativa puesta en marcha por Fundavem y Prensávila. Los bosques producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión y reducen la temperatura del suelo. Por estas y otras muchas razones, la reforestación se ha convertido en una de las medidas más eficaces para combatir el cambio climático y sus consecuencias. Conscientes de su importancia, Fundavem, entidad perteneciente a Daum España y Prensávila, han puesto en marcha un árbol, un bosque, que busca reducir la degradación medioambiental que se está produciendo en la provincia de Ávila y a la vez promover la inserción laboral de personas con diversidad funcional intelectual. Para ello, un grupo de trabajadores con diversidad funcional intelectual se encargará de la reforestación con la plantación de árboles autóctonos en terrenos municipales y de su posterior mantenimiento los primeros años. Paralelamente, se organizarán talleres de sensibilización medioambiental sobre el cuidado de los bosques dirigidos a niños y a personas mayores, para, de esta forma, involucrar a los ciudadanos de las localidades reforestadas en el posterior cuidado y mantenimiento de los bosques. La Cachofa Solidaria, la nueva iniciativa del Corte Inglés y el Monarca a favor de Daum España. La iniciativa recaudará fondos para los proyectos de primera noticia de Daum España. El grupo El Corte Inglés y la empresa murciana El Monarca han puesto en marcha una iniciativa para comercializar alcachofas solidarias a beneficio de Daum España. Estos productos estarán a la venta en todos los centros del grupo, Supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, hasta el 30 de abril. De cada bandeja de alcachofas solidarias que se venda, se destinarán 10 céntimos a proyectos de primera noticia de Daum España, dirigidos a familias que esperan o que han tenido un bebé con síndrome de Down. El objetivo es apoyar a los padres
en los hospitales desde el mismo momento del nacimiento de su hijo o hija, antes del mismo, cuando el diagnóstico se produce en el embarazo, ofreciéndoles información, documentos de orientación y consejos expertos para lograr una buena integración del nuevo miembro de la familia. Igualmente se pretende establecer protocolos de primera noticia en los diferentes hospitales y provincias de nuestro país que ayuden a las familias que pasan por esta situación. Roberto, persona tutelada por Futurmat, el día que faltes mi madre me gustaría seguir en mi casa. El apoyo a la toma de decisiones de las personas con diversidad funcional, intelectual o del desarrollo, así como el fomento de la vida independiente, son parte del porqué de las fundaciones tutelares adheridas a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Miembro de Plena Inclusión. El programa de apoyo a la vida independiente de la AEFT y las fundaciones tutelares se basa en la creación de apoyos ajustados a las necesidades de cada persona, para que, como se expone en las observaciones del artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, éstas puedan elegir y tener control sobre su vida y tomar todas las decisiones concernientes a la misma.